El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:29 en la mañana, ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Un abrazo para nuestra audiencia en esa querida provincia, en esa querida jurisdicción. Estamos también con nuestras frecuencias de radio en señal abierta en Pichincha y Esmeraldas. Estamos igualmente en Santo Domingo por el canal 3 para los suscriptores de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Isabel Vargas nos acompaña, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo le va, Isabel? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, a usted y a todos los que nos están mirando a través al otro lado de esta pantalla. Gracias a usted por atendernos. A ver, la pregunta, ¿le satisfizo a la UNE la sentencia de la Corte Constitucional que ratifica la constitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero advierte que por ahora no se pueden aplicar? O sea, se abre un plazo para subsanar algunos elementos vinculados justamente al financiamiento de los compromisos económicos que deberían beneficiar a los docentes. ¿Cómo ha reaccionado la UNE en torno a este tema, Isabel? Bueno, pues la Unión Nacional de Educadores, tras de 32 días de huelga de hambre por un centenar de huelguistas entre padres de familia, maestros y la juventud, hemos reconocido como una victoria el que la Corte Constitucional pues declare a la Ley Orgánica de Educación constitucional totalmente. Eso significa no solamente una victoria para el maestro, sino que para la niñez, para la juventud, para la comunidad educativa, por lo tanto, para el pueblo ecuatoriano. Hay que ser muy claros en que la Corte Constitucional suspende dos puntos que han sido de controversia, pero la suspende, no le ha declarado inconstitucional el derecho que tenemos los maestros y la finalización de ser discriminados. Subsanar estos derechos significa pues que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo tendrán que buscar ese financiamiento, un financiamiento que el día lunes la Unión Nacional de Educadores presentará esta propuesta, este proyecto al Ejecutivo en aras de ir ejecutando el 100% de las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Ahora, lo que dice la Corte Constitucional es que sí, las reformas son constitucionales, pero se abre un plazo de 6 meses. En esos 6 meses, una vez que se ejecutaría la sentencia de la Corte, el gobierno y la Asamblea Nacional deberán sentarse a analizar la factibilidad financiera para aplicar los compromisos o las obligaciones en materia financiera o presupuestaria o económica que establece estas reformas para beneficiar a los docentes. Entiendo que esto se traduce en un aumento de salarios, y luego de esos 6 meses, cuando concluye ese análisis, se abren 30 días para que la Asamblea lleve adelante el primero y segundo debates de estas modificaciones para subsanar esos vacíos. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde va a sacar la plata el Estado ecuatoriano para poder financiar justamente las legítimas aspiraciones de los maestros del país? Isabel Vargas, por favor. Bueno, pues la Corte Constitucional le da un plazo hasta de 6 meses al Ejecutivo y de 30 días al Legislativo para buscar ese financiamiento. Por eso es que estaremos entregando las propuestas. Marisol Andrade del SRI ha manifestado que hay un incremento en las recaudaciones de los impuestos, en el caso del impuesto a la renta del 8%, y que en el caso del IVA también ha aumentado la recaudación. Las fuentes de financiamiento están, toda vez que son ingresos permanentes. Por otro lado, al inicio, en el 2020, para aprobar un presupuesto del Estado, se lo hizo con un precio de petróleo de $34. Hoy está sobre los 74. Las fuentes de financiamiento existen, vamos a entregar esas propuestas porque parte justamente del desarrollo ejecutivo, lo dice la propia Corte Constitucional, que parte del desarrollo del buen vivir y de la educación está justamente el justo
el justo sueldo hacia los docentes. ¿Cuánto significaría? No sé si ustedes han tirado números y han hecho algún cálculo de cuánto le costaría al Estado cumplir con el aumento salarial y las obligaciones en materia financiera que establecen las reformas a favor de los docentes. Bueno, primeramente decirle que no es un incremento, no es una prebenda para el magisterio, que esto se trata de una equiparación salarial que debía haberlo hecho desde el año 2016 porque la normativa existe. Lo único que hizo la Asamblea es elevar a ley estas normas infralegales. El Ministerio de Finanzas ha emitido claramente que sería afectado al 500 millones de dólares para estas reformas. Entonces, pues ahí están las cantidades y eso pues nosotros entregaremos estas propuestas de financiamiento. Le cuento que me escribe una docente y me dice lo siguiente, le traslado, ¿no? El mensaje de la docente. Dice, así no eran los acuerdos, nosotros los docentes nos sentimos engañados con esto. La huelga se levantaba cuando se consiga todo, sobre todo la reforma salarial. Me dice una docente, no sé qué le responde usted a esta docente, Isabel. Bueno, pues nosotros consideramos un triunfo toda vez que se quiso declarar inconstitucional toda la ley. Y a mi compañera docente decirle que el derecho a la justa remuneración está declarado constitucional y eso es una victoria. Son 32 días que no se alimentaron nuestros compañeros y nosotros fuimos muy claros a todos los docentes, a la compañera que nos acaba de escribir, fuimos muy claros que la ley recoge beneficios para los estudiantes y para los maestros y que esta ley es un referente para América Latina. En la ley orgánica se aprueba, la Corte Constitucional ratifica el hecho de que el gobierno, cualquier gobierno de turno, cumpla con lo establecido en la Constitución, que es el aporte del 6% del Producto Interno Bruto para este sector, y parte de este sector educativo somos los maestros. Entonces no podemos decir que hasta que el plazo de los 6 meses que se le da al Ejecutivo, el plazo de 30 días, nuestros compañeros sigan sin alimento. Eso también, reflexionar a la compañera maestra. El derecho está garantizado y ante eso le invito a usted, compañera, a acompañarnos el día lunes a la Presidencia de la República para presentar ese proyecto. Debemos dejar el teclado y salir a luchar todos en conjunto por este justo derecho que tenemos los maestros y que ha sido reconocido por la Corte Constitucional. A ver, cuénteme eso, explíqueme lo del lunes. ¿Qué está previsto para el lunes, Isabel? El día lunes los maestros unionistas estaremos en la capital para entregarle al presidente de la República nuestra propuesta de financiamiento para que se pueda ejecutar, para que se pueda subsanar, viabilizar lo que la Corte Constitucional ha pedido en este informe de resolución. Lo haremos y nosotros los maestros estamos abiertos al diálogo y toda vez que recordarán que la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que iban a respetar lo que resuelva la Corte Constitucional y en los puntos que hay alguna controversia, pues estaremos dialogando. Entonces, ante esta promesa por parte de la ministra de Gobierno, nosotros le tomamos la palabra y esperamos que esta vez el presidente de la República, que nos ha negado el diálogo, que no fue el gran ausente en la convocatoria de las mesas de concertación de la Asamblea Nacional, en donde justamente veíamos la viabilidad de financiar estos puntos, fue un ausente el gobierno. Esperamos que esta vez pues podamos dialogar y podamos llegar a acuerdos. Esta propuesta que ustedes le van a entregar a Lazo, ¿establece ya la forma de obtener esos recursos económicos? O sea, ¿ustedes plantean una fuente de financiamiento? Por supuesto que es así, hay fuentes de financiamiento. Marisol Andrade pues indica que hay un incremento del 8% de las recaudaciones en impuestos y que el IVA, la recaudación del impuesto al IVA, del impuesto a la renta, han incrementado.
siendo ingresos permanentes para egresos permanentes, ahí está una de las fuentes de financiamiento. Otra de las cosas que creo que es necesario que tanto usted, la ciudadanía, las instituciones, podamos hacerlos juntos es exigir al gobierno que mano dura para que el SRI pueda cobrar, recuperar, recaudar los 7.700 millones de dólares que anualmente se llevan las grandes empresas al evadir y eludir los impuestos. Eso lo dice la CEPAL. Y entonces, ¿quién no va a querer que el gobierno exija a estas empresas que paguen? Porque aquí no solamente están perjudicando educación, aquí están perjudicando a salud, aquí están perjudicando a los 17 millones de ecuatorianos. Las propuestas están dadas, las propuestas son viables, y entonces ante eso pues nosotros estamos nuevamente apelando a ese diálogo que es necesario y que con la Asamblea Nacional tenemos ya aperturadas estas mesas de concertación, y la doctora Guadalupe Llori ayer que nos visitó en la huelga de hambre en la provincia de Pichincha también se ha ratificado en ese compromiso de conversar y dialogar para viabilizar y ejecutar estos puntos que la Corte Constitucional los ha dejado suspendidos, no los ha eliminado, no los ha declarado inconstitucional, sino que están suspendidos. Ya, de acuerdo. Usted me habla de las mesas de diálogo que había instalado la Asamblea y en las que entiendo no participó ningún delegado del gobierno. Así es. Y ahora se aspiraría que ahora sí, incluso por la disposición obligatoria de la Corte Constitucional, en esas mesas tiene que participar el gobierno con delegados. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a ese diálogo y si no asiste el gobierno significa que no tiene esa voluntad. Las movilizaciones, los desangramientos, los encadenamientos y esta medida extrema que es de la huelga de hambre es responsabilidad de los gobiernos cuando tienen oídos sordos a las justas aspiraciones y mucho más cuando están recogidas en las diferentes normativas. Por lo tanto, pues nosotros esperamos ese diálogo para poder viabilizar estos dos temas que están suspendidos. Correcto. Isabel, le quiero agradecer por estos minutos y estaremos expectantes de lo que pase el día lunes. Nos ha adelantado la presidenta de la Unión Nacional de Educadores que el lunes acudirán los maestros al Palacio de Carondelet para presentar al presidente Guillermo Lasso una propuesta de financiamiento para la aplicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Gracias, Isabel, por el tiempo. Que tenga un buen día. Gracias a usted y a todos los maestros. Les esperamos el día lunes para entregar esta propuesta al presidente de la República. Muchas gracias a usted. Muy amable a usted, Isabel. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Ya mismo estaremos hablando sobre el incremento del precio de los combustibles. Se justifica, ameritaba, y luego el colega periodista Diego Arcos con sus experiencias de Tokio 2020, que se desarrollaron los Juegos Olímpicos en 2021, pero se llamaban Tokio 2020. Aquí en A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.